A veces me pregunto en qué momento dejé de ser escuchada en mi propia casa. No porque crea que lo sé todo, ni porque me considere más sabia que mis hijos, sino porque hay silencios que una madre reconoce de inmediato. Y cuando Emilia llegó a nuestras vidas como la nueva esposa de mi hijo mayor, Adrián, sentí ese silencio instalarse entre nosotros como una sombra larga, una que parecía saber más que todos nosotros juntos. No era desconfianza sin razón. Era esa intuición que nace del instinto, del corazón, del miedo profundo a que algo que no entendemos pueda herir a quienes amamos. Desde el primer día lo noté. Emilia no temblaba, no dudaba, no miraba hacia los lados buscando aprobación. Era amable, sí, dulce incluso, pero tenía esa calma extraña, casi ensayada, que uno no suele ver en alguien que llega por primera vez a una familia nueva. Recuerdo la tarde en que Adrián nos la presentó. Llegó con un vestido azul claro, sencillo pero elegante, como si hubiera sido elegido para no llamar la atención, aunque inevitablemente lo hacía. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros y sus ojos, grandes y atentos, se movían con precisión, como si analizaran cada rincón de la casa sin parecerlo. Fingí no verlo. Fingí que yo también estaba encantada por su sonrisa tranquila y sus gestos suaves, pero en el fondo sentí ese pequeño pinchazo, ese aviso silencioso que solo las madres entienden. «Es maravillosa, mamá», dijo Adrián mientras le tomaba la mano. «Lo sé», contesté, aunque apenas la conocía. No fue un rechazo. No fue un prejuicio. Fue algo más parecido a un reconocimiento. Esa sensación de que la persona delante de ti no solo trae una historia, sino que intenta ocultarla. Esa misma noche, mientras todos reíamos en la sala, noté cómo Emilia levantaba la mirada cada cierto tiempo, como si esperara algo que nunca llegaba. Y cuando alguien en la conversación mencionó el tema de las familias rotas, ella apretó los dedos de la mano izquierda, muy cerca de donde llevaba un anillo antiguo. Un gesto rápido, casi imperceptible, pero lleno de intención. Casi nadie lo notó, y los que lo hicieron no le dieron importancia. Yo sí. Ese movimiento tenía memoria. Con los días, mi inquietud se volvió más persistente. Intenté hablar con Adrián, pero él simplemente sonrió, como si mis palabras fueran el reflejo de un miedo exagerado. «Mamá, solo está siendo protectora», me dijo una noche mientras guardábamos los platos. «Ella es buena. Dale tiempo». Y lo hice. O al menos lo intenté. Observé, escuché, me mantuve en silencio cuando sentía que debía hablar, porque no quería ser la suegra difícil que pone barreras donde no las hay. Pero los detalles crecían como pequeñas grietas en una pared aparentemente firme. Un día, mientras Emilia estaba en la cocina preparando té, escuché cómo dejaba caer una taza cuando mencioné que en nuestro vecindario había llegado recientemente la policía, buscando a una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. La taza no fue lo sorprendente, su reacción sí. No fue miedo. Fue algo más profundo. Una especie de parálisis breve, como si algo dentro de ella recordara más de lo que decía. Cuando se agachó para recoger los pedazos, sus manos temblaban apenas, pero lo suficiente para que yo lo notara. Intenté suavizar el momento. «No te preocupes, a todos se nos cae algo», dije con una sonrisa que a mí misma me costó sostener. Ella respondió: «Perdón, no dormí bien». Y yo pensé, esa no es la respuesta de alguien que solo está cansada. Hubo otra señal semanas después. Una tarde gris en la que el viento parecía querer entrar por cada rendija de la casa. Emilia recibió una llamada, una muy corta, que contestó en voz baja desde el pasillo. Yo estaba doblando manteles, sin querer parecer que escuchaba, aunque lo hacía. «No puedo hablar de eso», dijo con un tono firme, uno que no le había escuchado nunca. «No vuelvas a llamarme aquí». Luego colgó. Cuando volvió a la sala, su rostro estaba intacto, sereno, casi demasiado. «¿Todo bien?», pregunté. «Era publicidad», respondió sin titubear. Y ahí supe que mentía. No por la frase, sino porque sus ojos, esos ojos que analizaban todo, evitaban los míos. Lo hablé con mi esposo, Darío, un hombre que rara vez se alarma por algo. «Estás viendo fantasmas, Lucía», me dijo mientras leía el periódico. «Emilia solo está adaptándose». Y probablemente eso era lo que cualquiera pensaría. Pero había algo más, algo que se movía como un susurro en la casa, algo que yo sentía en cada silencio incómodo, en cada sonrisa demasiado exacta, en cada gesto medido. Aún así, decidí callar. Por Adrián. Por la paz de la familia. Por no parecer obsesiva. Hasta que un día, mientras ordenaba la habitación de visitas, encontré una fotografía. No debería haber estado allí. No estaba en un cajón, no estaba guardada, estaba en el suelo como si hubiera caído por accidente desde un bolso. Era una foto antigua, desgastada por los bordes. En ella aparecía Emilia, mucho más joven, quizá adolescente, con una mujer que no reconocí. Pero lo extraño no fue la imagen. Fue lo que vi en el fondo. Un edificio que yo conocía demasiado bien. Un lugar donde mi familia había prometido no volver jamás. Un lugar que no quería recordar.
Y ahí, en ese instante lo entendí. No era que Emilia ocultara algo pequeño o vergonzoso. Era que su historia estaba entrelazada con la nuestra de una manera que jamás imaginé. Y lo peor, es que nadie quiso creerme cuando intenté advertirlo. Guardé la fotografía en mi bolsillo sin decir una palabra. No quería precipitarme ni acusar a Emilia sin comprender primero qué significaba realmente esa imagen. Pero mientras bajaba las escaleras, sentí como el peso de aquella foto se volvía más y más insoportable. Como si cada paso despertara un recuerdo que llevaba años intentando encerrar en lo más profundo de mi memoria. Ese edificio. Era imposible confundirlo. Su fachada gris, sus ventanales altos, la reja de hierro negro que siempre sonaba con un chirrido particular cuando se abría. Era el centro donde mi hermana menor, Estela, había desaparecido para siempre. Y verla ahí, en el fondo de una foto con mi nuera, unidas por una cercanía evidente, me estremeció. Esa noche casi no dormí. La imagen seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Emilia tenía un pasado ligado a un lugar que para nosotros era una herida abierta, una que nunca logramos cerrar del todo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué relación podía tener ella con la desaparición de Estela? Mi mente buscaba respuestas, y con cada intento las preguntas se hacían más oscuras. Darío me escuchó dar vueltas en la cama, pero no dijo nada. Él también sabía que, cuando algo me inquietaba de verdad, no había forma de quitarme la idea hasta encontrar claridad. A la mañana siguiente, decidí enfrentar la situación con prudencia. Preparé café, serví la mesa e intenté actuar con normalidad cuando Emilia bajó, vestida con su habitual serenidad. Traía el cabello recogido en una trenza suave y su expresión lucía descansada, como si la llamada del día anterior jamás hubiera existido. «¿Dormiste bien?», dije, observando cada detalle. Ella sonrió. Sí, necesitaba una noche tranquila. La estudié detenidamente, prestando atención a sus gestos. Nada revelaba nervios, nada parecía fuera de lugar. Pero lo más peligroso de una persona que esconde algo es que sabe cómo parecer perfecta. Cuando Adrián se marchó al trabajo, me quedé sola con ella. Fue entonces cuando tuve el impulso de hablar. «Emilia, ¿puedo preguntarte algo?». Ella levantó la mirada, curiosa pero tranquila. «Claro». Respiré hondo. «Ayer encontré una foto en la habitación de visitas. Una donde apareces tú de adolescente». No mencioné aún el edificio. Quería ver su reacción inicial. Por un momento, algo se quebró en su expresión. No fue sorpresa, ni miedo, fue algo más parecido a resignación. «Esa foto no debería estar ahí», dijo sin rodeos. «Lo sé», respondí, intentando mantener mi voz firme. «¿Quién es la mujer que aparece contigo?». Emilia tardó unos segundos en contestar, como si estuviera eligiendo cada palabra con precisión quirúrgica. Ella era alguien importante para mí. Yo me incliné ligeramente hacia adelante. «¿Y el lugar donde están?». Ahí sí la vi temblar, mínimamente pero lo suficiente. Sus ojos se movieron de un lado a otro, como buscando una salida invisible. «Lucía», dijo finalmente, usando mi nombre por primera vez desde que llegó a la casa, algo que no solía hacer. «No quiero hablar de eso». Esa frase, tan corta, tan cargada de significado, me confirmó más de lo que ella imaginaba. «No quiero hablar de eso» no es una negación. Es un reconocimiento silencioso de que hay algo que ocultar. Pero antes de que pudiera insistir, Emilia se levantó bruscamente de la mesa. «Tengo que hacer unas llamadas», dijo sin mirarme. Y subió las escaleras con pasos apurados, dejando tras de sí un aire espeso, lleno de preguntas sin respuesta. Pasé el resto de la mañana recordando detalles que había reprimido por años. La desaparición de Estela había sido un golpe devastador para la familia. Ella había sido internada temporalmente en ese centro para recibir apoyo psicológico después de una crisis emocional profunda. Un lugar que se suponía seguro, protegido, supervisado. Y sin embargo, una noche desapareció sin dejar rastro. La policía investigó, el personal del centro declaró, pero nunca se supo nada. Lo único que quedó fueron sospechas, rumores y un dolor que se instaló para siempre entre nosotros. Nunca imaginé que, décadas después, volvería a enfrentar ese mismo edificio a través de la mirada de mi nuera. No pude evitar ir a la habitación de visitas nuevamente. Abrí los cajones, revisé los muebles, inspeccioné cada rincón. Necesitaba saber si había más, si la foto era solo un fragmento de una historia mucho más grande. Y entonces, debajo del colchón, encontré una carpeta delgada, casi invisible. Dentro había recortes viejos de periódicos, notas escritas a mano y 2 fotos adicionales. Una mostraba a Emilia con la misma mujer, tomadas de la mano frente a un parque. La otra era de mi hermana Estela, mucho más joven, sonriendo frente a ese mismo edificio. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la foto con el pulso acelerado. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Emilia tenía una imagen de mi hermana? En ese instante escuché pasos detrás de mí. No eran pasos apresurados, sino suaves, como si la persona que se acercaba no quisiera asustar.
Emilia estaba en la puerta, con el rostro pálido pero sin lágrimas. No deberías haber visto eso, dijo con voz baja. Me levanté lentamente, sosteniendo la foto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tienes una foto de mi hermana? Ella cerró la puerta con cuidado, sin ninguna agresividad, pero con la firmeza de alguien que finalmente acepta que ya no puede seguir ocultando una verdad. Porque Estela no desapareció sola. La habitación se volvió un eco silencioso después de escuchar esas palabras. Mi corazón golpeó contra mi pecho, no de miedo, sino de la sensación de que la vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Explícate, dije casi sin voz. Emilia respiró hondo, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera a punto de liberar algo que llevaba años oprimiéndole el alma. Yo estuve allí, Lucía. Estuve allí cuando todo pasó. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en la habitación. ¿Cómo que estuviste allí?, pregunté, aunque mi voz sonó más frágil de lo que esperaba. Emilia avanzó un paso, despacio, como si acercarse demasiado pudiera romper algo más que el silencio. No es lo que crees, dijo con el tono tembloroso. No de miedo, sino de cansancio, como si hubiera llevado ese peso durante demasiados años. Yo no tenía nada que ver con la desaparición de Estela, pero sí vi cosas que nunca debí ver. Me aferré al borde del colchón, intentando mantenerme en pie. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué guardar esto? Ella bajó la mirada y entrelazó los dedos. Porque hablar habría significado perderlo todo. Y porque, cuando era joven, pensé que el silencio era la única manera de sobrevivir. Aquella frase me atravesó. ¿Sobrevivir a qué?, exigí, con una mezcla de indignación y miedo. Emilia cerró los ojos y respiró hondo antes de continuar. Como viste en la foto, yo también estuve en ese centro. No como paciente, al menos no oficialmente. Viví allí con la mujer que viste a mi lado, mi madre. Su voz se quebró suavemente al decirlo. Ella trabajaba en el lugar, pero también era una de esas personas que necesitaban ayuda más de la que brindaban. Y yo. Era solo una niña que seguía sus pasos sin entender lo que sucedía realmente. Mi mente comenzó a dar vueltas. Emilia, de niña, viviendo en aquel centro, aquello abría demasiadas preguntas de golpe. ¿Qué tiene que ver eso con Estela?, murmuré, aunque temía la respuesta. Emilia se apoyó en la pared como si contar la historia exigiera un esfuerzo intenso. El día que Estela desapareció, mi madre discutió con alguien en los pasillos. Yo estaba escondida detrás de una puerta entreabierta. Recuerdo que Estela lloraba, que decía que no quería quedarse allí ni un día más. Mi madre intentaba calmarla. Pero había otro hombre, un supervisor del lugar, que insistía en que ella debía permanecer. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La imagen de Estela llorando, sola, perdida, me golpeó como un puñal frío. ¿Qué pasó después?, susurré. Emilia continuó. Hubo gritos. No de Estela, sino del supervisor. Decía que ella sabía demasiado, que no podían dejarla salir sin que firmara los documentos. Mi madre intentó protegerla, pero no pudo. Yo vi cómo la llevaban por un pasillo que conducía a las habitaciones cerradas, esas que estaban restringidas para la mayoría. Me llevé una mano al pecho sintiendo que me faltaba el aire. ¿Me estás diciendo que Estela no escapó? ¿Que alguien la retuvo? Emilia asintió con lentitud. Sí. Y mi madre. Ella intentó ayudarla más tarde. La buscó entre los pasillos, preguntó a otros trabajadores, pero todo se volvió un caos. Y cuando ella quiso denunciarlo, la despidieron. La rabia y la desesperación se mezclaron en mi interior. ¿Y tú? ¿Por qué no dijiste nada cuando creciste? ¿Por qué esconder las fotos? ¿Por qué casarte con Adrián sin contarle esto? Emilia se secó una lágrima que apenas llegó a caer. Porque mi madre me lo prohibió, incluso antes de morir. Tenía miedo de las represalias, de que alguien del centro aún estuviera vigilando. Me dijo que lo olvidara, que fingiera que nunca estuvimos allí. Sentí un nudo en la garganta. Eso no explica por qué tenías la foto de mi hermana. Emilia bajó la mirada. Porque yo admiraba a Estela. Era la única adulta en ese lugar que hablaba conmigo como si yo importara. Ella sabía que mi madre estaba enferma y aún así me trataba con cariño. El día que desapareció, yo intenté seguirla, pero mi madre me detuvo. Mi mente se llenó de imágenes entrelazadas. Estela siempre dulce, luchando por recuperarse. Emilia, una niña perdida, atrapada en un mundo oscuro. Y aquel centro. Ese lugar que siempre había sido un agujero negro en nuestra historia. ¿Por qué reaparece esto ahora?, pregunté con un hilo de voz. Emilia sostuvo mi mirada por primera vez desde que empezó a hablar. Porque alguien me llamó hace unos días. La persona de la llamada que escuchaste. Alguien que trabajó allí. Me dijo que el caso de Estela se ha reabierto extraoficialmente. Que están buscando antiguos residentes, antiguos empleados, y que yo podría estar en peligro si hablo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Peligro? ¿Quién te llamó? Un enfermero. Uno que veía a mi madre ayudar a Estela.
Me dijo que hay personas relacionadas con el centro que no quieren que la verdad salga a la luz. Las paredes de la habitación parecían cerrar el paso. ¿Y qué tiene que ver nuestra familia en esto? Emilia respiró hondo, sus ojos brillando con un miedo contenido. Porque la razón por la que Estela ingresó allí no fue solo una crisis emocional. Mis manos temblaban. ¿Qué estás diciendo? Ella bajó la voz casi a un susurro. Estela descubrió algo sobre ese centro. Algo sobre cómo manipulaban a pacientes vulnerables para obtener dinero, favores y silencio. Cada palabra caía como una piedra helada entre nosotras. Y cuando ella investigó demasiado, decidieron callarla. Me cubrí la boca, sintiendo el impacto. ¿Y ahora, mi nuera? ¿Tú? Emilia cerró los ojos. Ahora yo soy la única que queda con recuerdos que podrían unir las piezas. Y hay quienes no quieren que lo haga. Una sensación de vértigo me recorrió. El pasado de mi familia, el pasado de Emilia, todo entrelazado de una forma que nunca imaginé. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté con un temblor que no pude ocultar. Ella dio un paso hacia mí. Porque necesitaba ganarme tu confianza. Para poder decirlo sin que creyeras que venía a destruir tu familia. Y porque Adrián no lo soportaría. Las palabras de Emilia me dejaron inmóvil, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. Sentía el pulso en mi cuello, acelerado, golpeando contra mi piel. ¿Cómo podía ser que durante tantos años hubiéramos vivido rodeados de medias verdades, de historias incompletas, de secretos enterrados en un silencio impuesto? Me quedé mirando a Emilia, intentando descifrar en su rostro si había algo más que aún no decía. Y lo había. Se le notaba en los ojos, en la forma en que respiraba, en el leve temblor de sus manos. Esa clase de verdad no se libera de golpe, se suelta en pedazos. Lucía, dijo con un hilo de voz. No quiero repetir los errores de mi madre. Ella guardó silencio porque pensó que así me protegería. Pero ese silencio la destruyó. Esa frase me recorrió como un escalofrío. Siempre creí que las personas que callaban lo hacían por vergüenza o miedo, pero nunca pensé en la culpa que podía esconderse detrás. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué decides hablar justo cuando todo empieza a moverse otra vez? Pregunté. Más suavemente esta vez. Porque no quiero que lo que pasó con Estela vuelva a pasar con nadie más. Su respuesta fue firme, casi dolorosa. El enfermero me dijo que algunos documentos del centro han reaparecido. Registros que estuvieron extraviados por décadas. Entre ellos, hay informes sobre pacientes que desaparecieron. No solo Estela. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Quieres decir que hubo más casos? Y que nadie hizo nada. Emilia apartó la mirada, como si mirarme directamente pudiera romperle algo por dentro. Mi madre sospechaba desde el principio. Ella decía que ese centro no era un lugar de ayuda. Era un lugar donde las personas se convertían en números y los números en dinero. Donaciones, subsidios, informes falsificados. Pero nunca pudo probarlo. Las palabras caían sobre mí como una lluvia helada. Por años, creímos que Estela simplemente se había perdido en su propio dolor. Que su desaparición era una tragedia sin responsables. Pero ahora, escuchando a Emilia, comprendía que tal vez siempre hubo culpables, solo que supieron esconderse detrás de un sistema enfermo. ¿Y tú? Pregunté con un temblor contenido. ¿Qué viste realmente? No de niña, de adulta. Emilia se tensó, como si hubiera anticipado esa pregunta y temiera el momento de responderla. Hace 5 años, comenzó con voz baja, retorné al edificio. Estaba abandonado, pero algunas áreas todavía tenían archivos. Entré con una linterna, temblando porque las paredes aún olían a lo mismo que en mi infancia. Ese aroma a humedad y desinfectante viejo. Revisé cajas y estantes. Allí encontré un cuaderno. No estaba firmado, pero reconocí la letra. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿La letra de quién? De Estela. Un suspiro escapó de mi garganta, débil, roto. Emilia continuó. Era un diario incompleto. No tenía fechas precisas, pero describía su experiencia, sus sospechas, sus miedos. Escribió sobre el supervisor, sobre inconsistencias en los tratamientos, sobre pacientes que desaparecían de las listas. Y en la última página, escribió que había descubierto un documento que lo podía cambiar todo. Pero la página estaba arrancada. Me llevé las manos al rostro, luchando por contener el llanto. Imaginar a mi hermana escribiendo esas líneas, sola, desesperada y en peligro, era una tortura que no sabía cómo enfrentar. ¿Dónde está ese cuaderno?, pregunté entre lágrimas. Emilia bajó la cabeza. Lo perdí. Lo tenía cuando mi madre enfermó gravemente. Mientras la cuidaba, lo escondí en un lugar que creí seguro, pero cuando volví, ya no estaba. La impotencia me atravesó por completo. ¿Crees que alguien lo tomó? Emilia asintió. Sí. Y creo que esa misma persona me llamó hace unos días. Quiere asegurarse de que yo no recuerde demasiado. Pero yo sí recuerdo. Recuerdo más de lo que debería. Sentí un impulso de protegerla, algo inesperado, casi instintivo.
A pesar de la desconfianza inicial, en ese momento Emilia ya no era la nuera misteriosa que escondía una vida entera detrás de sus silencios. Era una mujer asustada, atrapada entre el pasado y un presente que la perseguía. Emilia, debiste decirnos esto antes. Debiste decirme esto desde el principio. Ella negó lentamente. No podía, Lucía. Pensé que si me mantenía en silencio, el pasado no me alcanzaría. Pero ahora sé que estaba equivocada. Esas personas siguen amparándose en el miedo. Y si nadie habla, seguirán libres. Mientras la escuchaba, todo lo que creí entender sobre mi familia comenzó a tambalearse. ¿Cómo le explicaría esto a Adrián? ¿Cómo le diría que su esposa había vivido dentro del mismo misterio que nos había roto tantos años atrás? ¿Cómo hacerle creer algo tan terrible sin pruebas, sin documentos, sin nombres? ¿Y qué piensas hacer ahora? Pregunté finalmente. Emilia respiró profundo, con una determinación que no le había visto antes. Voy a hablar. Con quien sea necesario. Pero no puedo hacerlo sola. Sus ojos se humedecieron. Necesito que confíes en mí, Lucía. Sé que no te di motivos al principio. Pero ahora no tengo a quién más recurrir. Miré la carpeta sobre la cama, las fotos, los recortes. Contaban una historia incompleta, pero lo suficiente para dibujar una verdad oscura. Una que llevaba demasiado tiempo en sombras. Si vamos a enfrentar esto, dije con un temblor que no escondí, lo haremos juntas, pero debemos ser cuidadosas. Esta gente, si de verdad ocultaron desapariciones, no se detendrán ahora. Emilia asintió, limpiándose las lágrimas. Lo sé. Por eso, necesitamos encontrar lo que falta. La página arrancada del diario. El documento que Estela mencionó. Me quedé en silencio unos segundos. Y entonces, casi como si una luz se encendiera en mi memoria, recordé algo. Algo que había ignorado por años. Emilia. Creo que sé dónde buscar. Cuando pronuncié aquellas palabras, Emilia levantó la vista con una mezcla de esperanza y temor, como si el simple hecho de que yo recordara algo pudiera abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. ¿Dónde? Preguntó con un susurro urgente. Me quedé mirando el ventanal unos segundos, buscando en mi memoria un rincón que había evitado durante años. En la casa de mi madre, dije finalmente. En el altillo. Hay una caja que nadie ha tocado desde que ella murió. Emilia frunció el ceño, como si intentara entender por qué ese detalle era importante. Y lo era. Cuando Estela desapareció, continué, mi madre empezó a guardar todo lo que creía que estaba relacionado con el centro. Recortes de periódicos, cartas, copias de informes. Ella nunca aceptó la versión oficial. Y poco antes de morir, me pidió que no abriera esa caja hasta que el momento correcto llegara. Me estremecí. Tal vez este sea ese momento. La expresión de Emilia cambió. No a alivio, sino a una determinación silenciosa que le devolvió fuerza a sus facciones. Tenemos que ir, dijo. Yo asentí, aunque el simple pensamiento me generaba un peso extraño en el pecho. La casa de mi madre había estado cerrada desde su muerte, como un mausoleo lleno de presencias y recuerdos que nunca quise enfrentar. Pero algo dentro de mí, quizá el espíritu inquieto de Estela, me empujaba a reunir el valor. Pasamos el resto de la tarde en un silencio tenso. Emilia parecía sumergida en sus propios pensamientos, atrapada entre el miedo y la necesidad de enfrentar lo inevitable. Darío llegó tarde del trabajo y apenas notó la tensión que flotaba en el ambiente. Yo intenté mantener la calma, preparando la cena como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro sentía que todo lo había hecho. Cada vez que miraba a Emilia, veía a la niña que había sido, a la mujer que intentaba protegernos y al mismo tiempo huía de un pasado que ya no podía ignorar. ¿Todo bien?, preguntó Darío finalmente, al notar que evitábamos mirarlo directamente. Sí, respondí demasiado rápido. Él entrecerró los ojos, desconfiado. Lucía, te conozco. Algo no está bien. Emilia se tensó de inmediato, como si temiera que mi esposo descubriera algo antes de tiempo. Yo respiré hondo y forcé una sonrisa. Solo estamos cansadas. Un día largo, eso es todo. Darío no parecía convencido, pero no insistió. Esa noche, cuando todos ya estaban acostados, toqué suavemente la puerta de la habitación de Emilia. Ella abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando mi llegada. Mañana temprano iremos a la casa de mi madre, le dije. Sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y miedo. Gracias, Lucía. Asentí, aunque la palabra gracias me parecía pequeña frente a lo que nos esperaba. Dormí poco. O mejor dicho, dormí a medias, con un oído pegado al silencio de la casa, atenta a cualquier ruido, cualquier sombra que se moviera más de lo normal. En un momento, escuché pasos en el pasillo y me incorporé, el corazón golpeándome el pecho. Pero eran los pasos de Emilia que iba a buscar agua. La vi detenerse frente a la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver algo que la siguiera. Esa imagen me confirmó que la amenaza que la perseguía no era una exageración. Era real.
Estaba viva, presente, observándonos quizá desde las sombras. A la mañana siguiente partimos temprano. Adrián salió rumbo al trabajo sin sospechar nada. Y Darío se fue a comprar materiales para unas reparaciones, lo que nos dio un margen perfecto para actuar sin interrupciones. Emilia y yo subimos al coche en silencio, pero un silencio distinto, un silencio compartido, consciente, lleno de un propósito que nos unía por primera vez desde que la conocí. El camino hacia la casa de mi madre era corto, pero se me hizo interminable. Pasamos por calles que no recorría desde hacía años, por árboles que habían visto crecer a Estela y que ahora parecían inclinarse ligeramente, como si reconocieran nuestro dolor. Emilia no dejó de mirar por la ventana en todo el trayecto, sus dedos entrelazados como si estuviera preparándose mentalmente para algo mucho más grande de lo que decía. Cuando llegamos, el aire alrededor de la casa parecía más denso, cargado de un silencio antiguo. La fachada seguía igual, paredes de piedra clara, enredaderas secas y un portón que chirrió cuando lo abrí. Emilia observó todo con una mezcla de respeto y profunda cautela, como si entendiera que ese lugar no era solo una casa vieja, sino un santuario lleno de secretos. Entramos sin encender las luces. El polvo danzaba en los rayos del sol y el olor a madera antigua me envolvió como un abrazo inesperado. El altillo está por allí, dije señalando hacia la puerta estrecha que siempre había evitado abrir. Emilia asintió y me siguió. Subimos los escalones con cuidado, como si cada crujido pudiera despertar memorias dormidas. Cuando empujé la puerta del altillo, una corriente fría nos recibió. Todo allí parecía suspendido en el tiempo. Cajas apiladas, muebles cubiertos con telas, y el viejo baúl de mi madre, el que ella había mencionado con tanto misterio. Lo reconocí al instante. Mi pecho se apretó. Emilia se acercó conmigo. «¿Es esa?», asentí. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. El interior estaba lleno de sobres amarillentos, fotos antiguas, libretas, recortes de periódicos con titulares que llevaban décadas lastimando a nuestra familia. Y, en el fondo, una carpeta de color ocre, más gruesa que las demás. La tomé con cuidado. Emilia tragó saliva, yo también. Eso que sostenía podía contener respuestas que llevábamos media vida buscando, o podía destruirnos. «Lucía, ¿estás lista?». No lo estaba. Pero aún así, respondí, sí. Y abrimos la carpeta juntas. El olor a papel antiguo escapó de la carpeta apenas la abrimos, como si las décadas atrapadas entre sus páginas hubieran decidido liberarse de golpe. Mis manos temblaban mientras separaba los primeros documentos. Cartas escritas por mi madre, informes médicos fotocopiados, anotaciones sueltas con fechas, nombres y números que parecían incompletos. Emilia se inclinó a mi lado, observando cada detalle con una intensidad silenciosa, casi reverente. Era como si ambas estuviéramos desenterrando una verdad enterrada bajo capas de miedo y abandono. La primera hoja llamó nuestra atención, una carta sin destinatario aparente, escrita con la letra firme de mi madre. «No puedo seguir confiando en ellos», decía. «Hay algo en este lugar que se oculta detrás de una fachada de ayuda. Estela no debería haber entrado. Yo tampoco debí permitirlo». Sentí un nudo en la garganta. Emilia la leyó en silencio, con los ojos humedecidos. «Ella sabía», murmuró. «Tu madre sabía que algo no estaba bien». Continuamos revisando. Había informes clínicos sobre Estela, algunos con anotaciones extrañas al margen. «Inconsistencias en el progreso», decía uno. Otro tenía una firma borrada, como si alguien hubiera intentado ocultarla. Lo más perturbador fue encontrar un documento oficial del centro que mencionaba la transferencia de Estela a otra instalación. Una transferencia que jamás ocurrió. «Esto es falso», dije en voz baja. «Nunca hubo traslado. La policía lo habría sabido». Emilia asintió. Mi madre decía que ese centro manipulaba registros para encubrir errores. Pasamos las páginas con cuidado, como si cada una pudiera romperse. En medio de los papeles encontramos una foto que ambas conocíamos, pero esta vez en mejor estado. Estela sonriendo, con el cabello recogido y una mirada esperanzada. Pero detrás de ella, borroso, se veía al mismo supervisor del que Emilia había hablado. «Ese hombre», susurró ella. «Lo recuerdo. Él siempre supervisaba a los pacientes que estaban a punto de ser dados de alta». El corazón me golpeó el pecho. «¿Lo reconoces con seguridad?». Emilia cerró los ojos unos segundos. «Sí. Cambió un poco con los años, pero es él». Mi respiración se volvió profunda y lenta, como si mi cuerpo intentara procesar un dolor demasiado viejo. Si ese hombre estaba en la foto detrás de Estela el día en que ella escribió su última entrada, entonces no era casualidad. Él estuvo involucrado, dije finalmente. Seguimos buscando, separando sobres, revisando notas. Y entonces, entre varios papeles amarillados, apareció una página rasgada. Una sola hoja, con líneas torcidas y tinta desvaída. Emilia la tomó con manos temblorosas. «Lucía, creo que esto es del diario de Estela». Mi pulso se aceleró. «¿Estás segura?».
Ella señaló la parte superior de la hoja. La letra. Es la misma que vi en el cuaderno cuando era niña. Sentí un estremecimiento recorrerme. La hoja estaba incompleta, con frases que terminaban abruptamente. Pero lo que decía, helaba la sangre. Sé que no se trata de un tratamiento. No puedo ignorar las voces que escuché ni los nombres que encontré en los informes. Algo muy serio está ocurriendo. Si mañana no vuelvo a escribir es porque descubrí algo que ellos no quieren que salga a la luz. La frase terminaba allí, cortada de golpe. Como si hubiera sido arrancada. Emilia se llevó una mano a la boca. Ella sabía que estaba en peligro. Me senté en el suelo del altillo, incapaz de sostenerme de pie. Esa hoja, esa voz de Estela que regresaba desde el pasado, era la confirmación de todo lo que temí durante años. Emilia se arrodilló a mi lado. Lucía. Lo que Estela escribió concuerda con las historias que escuché cuando vivía allí. Necesitamos llevar esto a la policía, dije casi sin pensar. Pero Emilia negó inmediatamente. No todavía. No sin entender quién nos llamó. Si fue realmente el enfermero. ¿Por qué contactarme ahora? ¿Por qué decirme que tuviera cuidado? Su lógica me detuvo. Era cierto. Si había alguien vigilando el caso, alguien con acceso a la información, ir sin preparación podía ponernos en grave peligro. ¿Crees que buscan esta hoja? Pregunté en voz baja. Emilia miró la carpeta. Estoy segura. Y más aún si saben que Estela documentó nombres o detalles que podrían incriminarlos. En ese momento, un ruido seco resonó en el piso inferior. Ambas nos quedamos inmóviles. Era un golpe suave, pero lo suficientemente claro como para congelarnos. Emilia llevó un dedo a sus labios y me indicó que guardara silencio. Mis manos se apretaron contra la carpeta, como si pudiera protegerla con mi cuerpo entero. Otro ruido. Pasos lentos. Como si alguien estuviera caminando con extremo cuidado. ¿Dejaste la puerta abierta? Susurró Emilia. Negué rápidamente. No. Estaba segura de haberla cerrado. Las ventanas también estaban cerradas. Y nadie tenía llaves aparte de nosotros. Una sensación de frío recorrió mis brazos. Como si el altillo se hubiera vuelto más pequeño, más tenso. Emilia se acercó a la escotilla, moviéndose con una agilidad que no esperaba. Abrió apenas lo suficiente para ver. Cuando volvió hacia mí, su rostro estaba pálido. Hay un coche afuera, negro, de esos sin placas visibles. El miedo me atravesó como un relámpago. ¿Nos siguieron? No lo sé, respondió ella con un temblor en la voz. Pero alguien está abajo. Alguien que no debería estar aquí. Las palabras se quedaron en el aire, pesadas, reales. Emilia tomó la carpeta con firmeza, la apretó contra su pecho, y me miró directamente a los ojos. Lucía. Pase lo que pase, no permitas que se la lleven. ¿Qué hacemos? Pregunté en un susurro casi inaudible. Ella respiró hondo. Lo primero es salir vivas de esta casa. El silencio en el altillo se volvió tan espeso que parecía una pared invisible entre nosotras y la casa. Emilia se movió con rapidez, pero no con desesperación. Había algo en su forma de respirar, en la precisión con la que observaba cada detalle del espacio, que me hizo comprender que esta no era la primera vez que enfrentaba un momento así. Yo, en cambio, sentí que mis piernas habían perdido la fuerza. El corazón me golpeaba con tal intensidad que temí que el sonido delatara nuestra presencia. Lucía, murmuró Emilia con un tono firme pero bajo, necesito que te mantengas cerca de mí, no te alejes, no hagas ruido, asentí, aunque no estaba segura de poder moverme sin que mis rodillas cedieran. Ella me ayudó a ponerme de pie, sosteniéndome por el brazo con una delicadeza que contrastaba con la urgencia que vibraba en el aire. Desde abajo se escuchó el crujido de la madera, esa clase de sonido que una casa hace cuando alguien la recorre con calma, como si explorara, como si buscara. Emilia cerró los ojos unos segundos y respiró profundamente, como si intentara anticipar los movimientos del intruso escuchando el ritmo de la casa. Hay una salida por el pasillo del fondo del altillo, dijo en voz baja. Da a una escalera que conecta con la parte trasera del jardín. No es muy usada, pero debería funcionar. ¿Y si está bloqueada?, pregunté, sintiendo como mi voz temblaba más de lo que quise mostrar. Si lo está, buscamos otra forma. Pero no podemos bajar por la escalera principal. Lo que sea que esa persona esté buscando, no puede encontrarnos. Me aferré a la carpeta como si fuera un salvavidas. Sabía que en esas páginas había respuestas, pero también motivos para que alguien quisiera arrebatárnoslas. Y ahora estábamos atrapadas con todo ello, dentro de la casa que alguna vez había sido un refugio. Emilia me tomó de la mano, aquello me tomó por sorpresa y me guió hacia el fondo del altillo. El camino era estrecho, lleno de cajas apiladas y muebles viejos cubiertos con telas. Cada paso hacía un leve ruido que ambas intentábamos amortiguar. Emilia avanzaba con una destreza silenciosa, volteando de vez en cuando para asegurarse de que yo seguía allí.
Yo no podía dejar de observar su rostro. Había miedo, sí, pero también algo más fuerte. Determinación. Una fuerza silenciosa nacida de años de sobrevivir en sombras. Cuando alcanzamos la puerta del fondo, Emilia la empujó con cuidado. Un chirrido suave cortó el silencio. Ambas nos tensamos, conteniendo el aire. Desde abajo, los pasos cesaron. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. Rápido, susurró Emilia, abriéndolo justo para que pudiéramos pasar. El pasillo estaba oscuro, pero la luz que entraba por una rendija nos permitió ver la escalerilla de madera que descendía hacia el exterior. Emilia se asomó primero. No veo a nadie en la parte trasera, dijo. Pero debemos movernos rápido. Descendió en silencio y me indicó que la siguiera. Bajé con torpeza, el corazón martillando en mis oídos. Al pisar el suelo del pequeño porche trasero, sentí el aire fresco golpearme el rostro. Pero el alivio duró apenas un segundo. Del otro lado del jardín, detrás del viejo naranjo, distinguí una sombra. Alguien estaba allí. Emilia también lo vio. Me empujó suavemente contra la pared del porche y me hizo una señal para que no hiciera ruido. La sombra se movió, lenta, como si estuviera inspeccionando el terreno. No podemos salir por la parte trasera, murmuró Emilia casi sin voz. Van a rodear la casa. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo una punzada de desesperación. Volver a entrar, dijo ella, pero su voz no transmitía miedo sino estrategia. La casa tiene una salida lateral. Mi madre la usaba cuando no quería que nadie la viera llegar. Está detrás del cuarto de herramientas. Si logramos llegar allí sin ser vistas, podremos escapar hacia la calle. Volvimos a movernos, esta vez aún más rápido, aunque cada segundo parecía alargarse como una cuerda tensada a punto de romperse. Entramos nuevamente a la casa por una puerta lateral que crujió suavemente. Emilia la cerró sin hacer ruido, y avanzamos pegadas a la pared, escuchando los ruidos de la casa. Pasos lentos, pausados, que parecían medir la distancia entre uno y otro espacio. Creo que son dos, susurró Emilia. Uno dentro, otro fuera. Mi sangre se heló. 2 personas. No era una visita casual. No era un curioso. Era alguien que sabía exactamente cuándo y dónde estar. Llegamos al pasillo que conducía al cuarto de herramientas. La puerta estaba entreabierta. Emilia me indicó que esperara y se adelantó unos pasos, moviéndose como si pudiera deslizarse entre el aire. Observó a través del cristal empañado de la ventana que daba al exterior. Está despejado, dijo con un suspiro breve. Pero justo cuando íbamos a abrir la puerta lateral para salir, un sonido nos paralizó. Una voz masculina, grave, desde la sala principal. Busquen arriba. Sentí que el alma se me caía al suelo. Habían notado que no estábamos en el piso inferior. Quizá habían visto la escotilla abierta. O tal vez simplemente estaban acostumbrados a perseguir personas que escapaban. Emilia me tomó del brazo, casi con urgencia. Tenemos que salir ahora. Abrió la puerta lateral y una bocanada de aire frío entró. La calle estaba silenciosa, aparentemente vacía. Corrimos agachadas hacia el lado opuesto, hacia el callejón estrecho que bordeaba la casa. En ese momento escuchamos un golpe fuerte dentro de la casa. «Están en el altillo», gritó la voz. «Más rápido», dijo Emilia, tirando de mí. Cruzamos el callejón, esquivando el cubo de basura oxidado que siempre había estado allí. Sentí el sonido de una puerta abrirse violentamente en el interior. Luego, pasos acelerados. «Nos vieron», dije con un hilo de voz. «No miras atrás», respondió Emilia. «Sigue». Cuando llegamos al final del callejón, Emilia se detuvo un segundo para orientarse. A la izquierda. El coche está a 2 cuadras. Corrimos. O intenté correr, porque mis piernas apenas respondían. Pero la adrenalina me empujaba. A mitad de la calle escuchamos el ruido de una puerta golpeando contra la pared. Gritos. «Por ahí». «Lucía», dijo Emilia sin dejar de correr, «pase lo que pase, no te detengas». El aire cortaba mis pulmones y el miedo era un peso en mi pecho, pero seguí. Aunque sabía que alguien venía detrás. Y que esta persecución no había hecho más que empezar. El sonido de nuestros pasos resonaba en mi cabeza más fuerte que los gritos que ya se escuchaban detrás de nosotras. El aire frío golpeaba mis mejillas, pero apenas lo sentía. La adrenalina era un manto caliente que me impulsaba a seguir avanzando sin detenerme. Emilia corría delante de mí, sin mirar atrás ni un segundo, guiándome por calles que parecían interminables. Yo la seguía casi a ciegas, confiando en que su instinto de supervivencia era más fuerte que mi miedo paralizante. «Por aquí», dijo al llegar a una esquina, deteniéndose apenas para verificar que no hubiera nadie esperando. Luego siguió corriendo, pero no sin asegurarse de que yo estuviera a su lado. Sentía mi corazón golpeando contra mis costillas con tanta fuerza que pensé que se me rompería el pecho. Nunca había huido así. Nunca había tenido la certeza real de que alguien quería atraparme.
Pero en ese momento lo supe. Se acercaban. Lo sentía. A media calle escuché un motor encenderse. Emilia se detuvo en seco. «Coche», murmuró. El sonido venía de la dirección contraria a la que corríamos, lo que significaba solo una cosa. Nos estaban rodeando. La paranoia comenzó a trepar por mi espalda. «¿Qué hacemos?», pregunté con la voz quebrada, agarrando la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo. Emilia respiró hondo, cerró los ojos un instante y señaló un pequeño sendero entre dos casas. Era apenas un pasaje estrecho, de esos que los vecinos usan para sacar la basura o conectar patios traseros. «Por ahí. Rápido». Antes de que pudiera objetar, ella me tomó de la muñeca y tiró de mí. El pasaje tenía olor a humedad y vegetación podrida, pero era un refugio momentáneo. Caminamos agachadas, casi rozando las paredes, mientras el ruido del motor se hacía más fuerte. «No te detengas, Lucía», repetía Emilia. «Si nos quedamos quietas nos encontrarán». Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero no me permití llorar. No ahora. No mientras la vida de ambas dependía de cada paso que dábamos. Llegamos al final del pasaje y Emilia se asomó apenas. «Está despejado. Corre hacia el coche. Está a media cuadra». No pensé, solo obedecí. Avanzamos, casi volando sobre el pavimento. Y entonces lo escuché, pasos detrás de nosotras, rápidos, impacientes. No eran los nuestros. Emilia me empujó hacia adelante. «No mires». Pero miré. No pude evitarlo. Una figura oscura apareció en la esquina, vestida con chaqueta gruesa, moviéndose con una seguridad escalofriante. No corría. Caminaba. Como si supiera que tarde o temprano nos alcanzaría. «Emilia», murmuré aterrada. «Ya lo vi». Aceleramos. Y, como un milagro en medio del caos, el coche apareció entre los autos estacionados. Emilia sacó las llaves de su bolsillo. Pero antes de llegar al vehículo escuchamos el sonido de un portazo violento. El coche negro. Había doblado la esquina. «Entra», dijo Emilia. Yo apenas tuve tiempo de abrir la puerta y tirarme adentro. Emilia hizo lo mismo y giró la llave con una rapidez asombrosa. El motor rugió. «Abróchate». El coche negro aceleró detrás de nosotras. Emilia apretó el volante con fuerza y salió a toda velocidad, zigzagueando entre las calles estrechas del barrio. Los neumáticos chillaron, dejando marcas irregulares en el asfalto. El sonido del otro vehículo acercándose hacía que cada segundo pareciera el final. «¿Sabes a dónde vamos?», pregunté, aferrándome al asiento. «Sí», respondió sin apartar la vista del camino. «A un sitio donde no nos seguirán tan fácilmente». «¿Adrián?» «No. Él no puede saber nada todavía». El coche negro nos seguía de cerca, pero Emilia manejaba con una destreza que no esperaba. Dobló hacia una avenida más amplia, luego tomó un giro cerrado que casi me lanza contra la puerta. Las luces del vehículo perseguidor parpadearon detrás de nosotras, cada vez más lejos. «¿Crees que los perdimos?», pregunté, intentando controlar mi respiración. «Por ahora», respondió Emilia, aunque en su voz había más tensión que alivio. «Pero regresarán. Y no podemos volver a casa». Mi mente se llenó de imágenes de Darío y Adrián. ¿Qué pasaría si esos hombres iban allí? Si buscaban las páginas. Si pensaban que nosotros teníamos más de lo que realmente poseíamos. «¿A dónde vamos entonces?», insistí. Emilia apretó la mandíbula y aceleró. «A un lugar donde nadie piensa en buscarme. Donde pasé años escondida sin que nadie lo supiera». La miré con horror. «¿Quieres decir?». «Asilo Santa Mirta», dijo finalmente, sin esconder el temblor de su voz. «El sitio donde viví con mi madre antes del centro». El nombre me atravesó como una corriente fría. Ese lugar tenía su propia sombra en la ciudad. Antiguo, prácticamente abandonado, lleno de historias que la gente evitaba contar. «¿Es seguro?». «No», respondió ella. «Pero es el único lugar donde quienes nos siguen no sabrán qué buscar». Mientras conducía, su mirada cambió. De miedo pasó a convicción. A un tipo de fuerza que nace cuando el pasado deja de ser un secreto y se convierte en un enemigo al que enfrentar. «Lucía», dijo mientras doblaba hacia una carretera secundaria. «Lo que encontremos allí puede que no solo explique lo que le hicieron a Estela. Puede que explique también quién ha estado moviendo los hilos desde entonces». Me quedé en silencio, apretando la carpeta contra mí, aferrándome a la única verdad que tenía. Ya no había vuelta atrás. El camino hacia el asilo Santa Mirta parecía más largo de lo que recordaba, aunque en realidad solo había estado allí una vez, hace muchos años, en una visita rápida acompañando a mi madre. Un lugar que ella describía como triste, pero necesario. Ahora, mientras Emilia conducía por la carretera secundaria, entendí que había mucho de ese pasado que mi familia había preferido no mirar de frente. La luz del atardecer teñía los árboles de un naranja oscuro, como si la ciudad misma quisiera ocultar lo que se encontraba más allá de esos límites. Mientras avanzábamos, Emilia no apartaba la vista del camino.
Pero yo sentía que su mente estaba en otro lugar, quizá repasando memorias que había enterrado para sobrevivir. Viví allí desde que tenía 6 años, dijo de pronto, rompiendo el silencio. Mi madre no podía cuidarme en casa. Sus crisis se hicieron más frecuentes, y el asilo aceptó acogerla, con la condición de que yo permaneciera con ella. Me volví hacia ella. «¿Nunca te lo contó Adrián?» «Jamás», respondió con firmeza. Él no podría entender lo que significa crecer en un sitio así. Y yo, no quería que sintiera pena por mí. Miré por la ventana, observando cómo el bosque se volvía más espeso mientras la carretera se estrechaba. «¿Crees que allí encontraremos algo?» Si alguien sabía lo que pasaba realmente en el centro, era mi madre. Y lo que ella no pudo guardar en vida, sé que lo escondió allí. Llegamos finalmente a un desvío apenas visible. Emilia redujo la velocidad y entró por un camino de tierra cubierto de hojas secas. El coche avanzó entre árboles altos que parecían vigilar a los que se atrevían a entrar. Finalmente, tras una curva silenciosa, apareció la estructura del asilo, un edificio antiguo, de paredes agrietadas, ventanas con marcos oxidados y un jardín descuidado donde la maleza había reclamado cada rincón. El lugar se veía abandonado, pero no del todo muerto. ¿Estás segura de que está vacío?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No completamente, admitió Emilia. Pero ya no funciona como antes. Lo cerraron oficialmente hace años. Y extraoficialmente. Emilia no respondió. Y su silencio fue suficiente para helarme. Aparcó el coche detrás de unos arbustos altos. «No dejaremos huellas visibles», murmuró. Apagó el motor, respiró hondo y me miró con una seriedad que nunca le había visto. «Lo que pase aquí, Lucía, necesito que seas fuerte. No solo por mí, sino por Estela». Apreté la carpeta contra mi pecho. «Estoy lista». Entramos por una puerta lateral oxidada. Emilia la abrió usando un truco con una horquilla que guardaba en su bolsillo. «Esto lo hacía cuando era niña», dijo con un dejo de tristeza. «A veces necesitaba esconderme de los pacientes más agresivos». El interior estaba envuelto en sombras. El olor a polvo y humedad era intenso, pero no desconocido, una mezcla de abandono y recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada, y en el suelo había papeles y telas viejas. Caminamos despacio, cuidando cada paso. «Mi madre trabajaba en la cocina», dijo Emilia mientras avanzábamos por un pasillo estrecho. «Pero también limpiaba habitaciones y ayudaba en la sala de registros. Si escondió algo, debe estar en ese lado del edificio». El eco de nuestros pasos era inquietante. Cada crujido parecía amplificarse. Mi respiración era tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharla desde cualquier rincón. Finalmente llegamos a la sala de archivos, una habitación amplia con estantes metálicos cubiertos de cajas polvorientas. Pero lo que llamó nuestra atención fue un armario grande en la esquina, con una puerta apenas abierta. Emilia caminó hasta él sin dudar. Mi madre venía aquí cuando creía que nadie la observaba. Abrió la puerta con cuidado y dentro encontramos pilas de carpetas viejas, la mayoría deterioradas por el tiempo. Pero en el fondo, casi cubierto por un mantel sucio, había una caja de metal. La saqué con esfuerzo. Era pesada. El metal frío me recordó la sensación del altillo, de secretos embalados esperando ser descubiertos. Emilia me ayudó a colocarla sobre una mesa rota. «Ábrela, Dio». La tapa se dio con un chirrido largo y oxidado. Dentro había cuadernos, recortes, cartas, y una libreta pequeña, encuadernada en cuero. Emilia la tomó con ambas manos. Parecía reconocerla. «Es de mi madre». Se quedó en silencio un momento, como si necesitara reunir el valor para abrirla. Yo también esperé, sintiendo que estábamos a punto de adentrarnos en un territorio al que ninguna de las dos estaba realmente preparada para entrar. Finalmente, Emilia pasó la primera página. La letra era firme, aunque temblorosa en algunas partes. Comenzaba describiendo días normales en el asilo, pacientes tranquilos, tareas rutinarias. Pero a mitad del cuaderno, el tono cambiaba. «Algo no está bien en el centro donde trasladaron a Estela. Escribe aquí», dijo Emilia con la voz apretada. «Los supervisores hablan en clave. Dicen que hay pacientes que saben demasiado. He visto documentos desaparecer de un día para otro». Mi corazón latía con fuerza. Hoy escuché que están manipulando medicaciones, que alteran historiales para justificar ingresos prolongados. Estela no debería estar ahí. Lo sé. Algo más oscuro se mueve detrás. Emilia tragó saliva, continuando la lectura. «Si algo me pasa, quien encuentre este cuaderno debe buscar la libreta azul. Allí guardé la verdad que no pude entregar a la policía». Levanté el rostro lentamente. «La libreta azul». Emilia me miró, con un terror que nunca le había visto. «No está aquí». Mi piel se erizó. «Crique», comencé pero no terminé la frase. Emilia negó con la cabeza, aunque su rostro palideció. «Si alguien la tomó». Ya sabía que existía.
En ese momento, un golpe seco retumbó en algún lugar del edificio. Ambas nos congelamos. ¿Oíste eso?, susurré. Emilia cerró el cuaderno con rapidez. No estamos solas. Y entonces, desde el pasillo oscuro, una voz resonó. Una voz masculina. Pensé que nunca regresarías, Emilia. El sonido de aquella voz hizo que el aire se volviera casi sólido a nuestro alrededor. Emilia dio un pequeño paso atrás, como si su cuerpo recordara algo que su mente había intentado olvidar durante años. Yo me quedé inmóvil, apretando la carpeta contra mi pecho, sintiendo como mis manos temblaban sin control. La figura del hombre aún no era visible, pero su tono, ese tono cargado de familiaridad y amenaza, rompió algo en el silencio del asilo. Emilia, murmuró, avanzando con pasos lentos y deliberados, sabía que tarde o temprano volverías por lo que tu madre dejó. Su voz resonaba entre las paredes como una sombra que se estiraba hacia nosotras. La luz tenue de las ventanas rotas finalmente reveló su silueta, alto, delgado, con un semblante rígido y una expresión que no supe descifrar entre arrogancia y cansancio. Emilia dio un paso hacia adelante, aunque su respiración temblaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella con un tono bajo pero firme. El hombre sonrió, una sonrisa torcida que me heló hasta los huesos. Cuidando lo que siempre he cuidado. Mis secretos. Los secretos del centro. Y ahora, lo que queda de tu madre. Emilia apretó los puños. Ella murió hace años. No tienes derecho a usarla. El hombre la observó con un gesto casi burlón. Tu madre fue la única que sabía demasiado. Y tú creciste mirando entre las rendijas. Siempre fuiste una amenaza, aunque no te dieras cuenta. Mi corazón dio un vuelco. Ese hombre hablaba como alguien que había estado allí desde el principio. Como alguien que conocía cada rincón oscuro del centro donde Estela desapareció. ¿Eras tú?, pregunté sin poder contenerme, la voz frágil pero llena de una furia que no reconocía. ¿Tú estuviste el día que mi hermana desapareció? El hombre levantó una ceja y me miró, como si apenas entonces notara mi presencia. Sus ojos eran fríos, calculadores. Tu hermana, Estela, era inquieta. Preguntaba demasiado. Como tu nuera. Miró a Emilia con una lentitud perturbadora. El centro no toleraba a quienes querían saber más de lo permitido. ¿La lastimaron?, susurré, sintiendo un temblor profundo en mi interior. El hombre no respondió directamente. Dio un paso más hacia adentro de la sala, obligándonos a retroceder. El centro tenía métodos. A veces necesarios, a veces inevitables. No todos estaban preparados para comprenderlos. Emilia dio un paso adelante, colocándose entre él y yo. ¿Dónde está la libreta azul?, exigió. ¿La tomaste tú? El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez sin ocultar el orgullo. Por supuesto. Tu madre pensó que podía esconderla aquí. Pero yo la encontré hace años. Guardar silencio es un arte, Emilia. Uno que tu familia nunca entendió. Un escalofrío me recorrió. Si él tenía la libreta. Tenía la última pieza del rompecabezas. La prueba que Estela había encontrado antes de desaparecer. Devuélvela, dijo Emilia con un temblor que no era de miedo, sino de rabia contenida. Ya no tienes nada que proteger. Todo salió a la luz. ¿Salir a la luz?, se burló él. Porque ustedes dos encontraron unos papeles viejos. No entienden lo que está en juego. Lo del centro no fue obra de un solo hombre. Fue una red. Personas influyentes, donantes, funcionarios. Todos con intereses que siguen vivos. Sentí que el suelo se volvía inestable bajo mis pies. No estaba mintiendo. Su seguridad era la de alguien que sabía que, incluso si desaparecía en ese mismo momento, otros seguirían cuidando los secretos. ¿Qué quieres?, preguntó Emilia, respirando con dificultad. La mirada del hombre se oscureció. Quiero que se vayan. Que olviden lo que encontraron. Que sigan con sus vidas. Puedo fingir que no estuvieron aquí. ¿Y la libreta?, pregunté. Esa nunca la verán, dijo él. Ni ustedes ni la policía. Hay verdades que no deben reabrirse. Emilia tembló, pero dio otro paso adelante. No puedes seguir escondiendo lo que hiciste. El hombre inclinó la cabeza levemente. Has cambiado, Emilia. Antes sabías cuándo callar. Ella respiró hondo y supe que algo dentro de ella acababa de romperse. No pienso callar nunca más. Fue entonces cuando él sacó algo de su bolsillo. No un arma, pero sí una llave gruesa, de las que se usaban para los archivos antiguos. La levantó lentamente. Esta llave abre un cuarto de almacenamiento en el ala norte del centro. Allí guardé la libreta. Emilia ladeó la cabeza, desconfiada. ¿Por qué nos dirías eso? Porque sé que ustedes no saldrán de aquí con vida si intentan alcanzarla, respondió él, y su voz resonó como un golpe seco. Sentí que la sangre se me congelaba. Emilia dio un paso atrás, colocándose frente a mí. El hombre avanzó lentamente, con la llave colgando entre sus dedos, brillando débilmente con la luz del asilo. Ella nunca debió seguir investigando, dijo mirando hacia mí. Tu hermana.
Y tampoco tú. Pero aquí están. Y yo. Tengo que terminar lo que otros comenzaron. En ese instante, un ruido sordo resonó desde el pasillo, interrumpiendo la tensión que había alcanzado el borde de lo insoportable. El hombre se giró hacia atrás, desconcertado. Emilia aprovechó ese segundo para tomarme de la muñeca. «¡Corre!», gritó, tirando de mí. Él reaccionó tarde, pero su grito llenó todo el edificio. «¡No se atrevan!». Y entonces, los tres empezamos a movernos al mismo tiempo. Él tratando de alcanzarnos, nosotras tratando de escapar. Y el asilo, con sus sombras viejas, parecía cerrar cada puerta y abrir cada grieta para obligarnos a enfrentar la verdad. Corrimos por el pasillo y detrás de nosotras escuchamos sus pasos acelerados. Él venía por nosotras. Y la llave, ese objeto pequeño y antiguo, ahora era la diferencia entre descubrir la verdad o desaparecer como Estela. El pasillo parecía estrecharse con cada paso, como si el asilo entero se transformara en un laberinto diseñado para atraparnos. Emilia corría delante de mí, y aunque su respiración estaba agitada, sus movimientos seguían siendo rápidos y precisos, casi instintivos. Yo, en cambio, sentía que el corazón me iba a estallar. Las piernas me temblaban y la carpeta que llevaba apretada contra mi pecho se volvía cada vez más pesada. Detrás de nosotras, los pasos del hombre resonaban como martillazos, ganando terreno. «Más rápido, Lucía», insistió Emilia sin detenerse. Yo intentaba seguirla, pero la adrenalina ya empezaba a convertirse en dolor en mis pulmones. Aún así, algo dentro de mí, quizá el recuerdo de Estela, seguía empujándome hacia adelante. Cuando doblamos a la derecha, un haz de luz entró por una ventana rota, iluminando brevemente el rostro de Emilia. Su expresión era feroz. Ella ya no era la joven silenciosa y dulce que conocí meses atrás. Era alguien que había decidido luchar por la verdad, sin importar el costo. «Por aquí», dijo, señalando una puerta entreabierta. Entramos, y cerró detrás de nosotras con un movimiento brusco. Era una antigua sala de terapia, todavía con sillones deteriorados y una mesa coja en el centro. El polvo flotaba como una neblina tenue, y el olor a humedad era tan fuerte que me ardieron los ojos. Emilia me hizo una señal para que mantuviera silencio, acercándose a la puerta con pasos ligeros para escuchar. Afuera, los pasos del hombre se detuvieron. Luego, un golpe seco contra la pared. Como si hubiera adivinado que nos desviamos hacia esa zona. «Él sabe que estamos cerca», murmuré, sintiendo que la voz me temblaba más de lo que quería admitir. Emilia se giró hacia mí. «Escúchame bien», dijo mientras se acercaba. «No podemos seguir huyendo sin dirección. Necesitamos llegar al ala norte. Si esa llave es real, si la libreta está allí, tenemos que recuperarla». «Pero nos está siguiendo», dije, mirando la puerta como si pudiera atravesarla. «Si vamos hacia la libreta, iremos directo hacia él». «No», respondió Emilia. «Vamos directo hacia lo que él no quiere que encontremos». La determinación en sus ojos me recordó a alguien. A Estela. Era el mismo fuego silencioso que ella tenía cuando se convencía de algo, cuando luchaba por lo que creía justo. «Confía en mí, Lucía», dijo Emilia, colocando una mano en mi hombro. Asentí sin pensarlo. Era extraño, pero en ese momento, confiaba en ella más que en cualquier otra persona en mi vida. Un segundo después, un ruido metálico retumbó en el pasillo. Emilia saltó hacia la pared y me empujó suavemente detrás del sillón más grande. «Está pateando puertas», dijo. «Está buscando dónde entramos». Mi corazón se aceleró nuevamente. Sentí un sabor metálico en la boca, mezcla de miedo y cansancio. Emilia, en cambio, parecía cambiar de estado, ya no huía, ahora calculaba. Se arrodilló cerca de la ventana rota y miró hacia afuera. «Hay una salida del otro lado de la sala», dijo. «Una puerta que da al patio interno. Si cruzamos ese patio, podemos llegar al ala norte sin pasar por el pasillo principal». «¿Y si él ve que salimos?», pregunté. «Entonces corremos otra vez», respondió Emilia sin titubear. Mientras ella se preparaba para moverse, escuché el sonido que más temía, sus pasos, ahora justo frente a la puerta. La sombra del hombre se proyectó en el suelo bajo la abertura. Sentí que mis dedos se cerraban con más fuerza alrededor de la carpeta. «Sé que están ahí», dijo la voz del hombre, calmada, casi divertida. «Emilia, no hagas esto más difícil». Emilia me miró con intensidad. Y yo entendí que ese momento lo cambiaba todo. El hombre golpeó la puerta con fuerza. Las bisagras rechinaron. «No pienso repetir la historia de tu hermana», continuó él, sus palabras calando como agujas en mi pecho. «Ustedes no pueden ganar». Emilia se puso de pie de un salto. «Ahora», me susurró. «Corre». Abrió la puerta hacia el patio interno de un empujón. El viento frío nos golpeó, trayendo consigo olor a tierra húmeda y vegetación descuidada. Salimos corriendo, las dos, sin mirar atrás. El patio era amplio, rodeado de muros altos y ventanas empapadas de polvo. Las sombras se alargaban con la luz tenue del anochecer.
Por la derecha. Gritó Emilia mientras esquivábamos una fuente rota y un banco oxidado. A mis espaldas escuché la puerta de la sala abrirse de golpe. El hombre había entrado. Deténganse, gritó con un tono mucho menos controlado que antes. Pero no nos detuvimos. No podíamos. Emilia alcanzó la puerta del ala norte y tiró de la manilla. Nada. Estaba atascada. No, 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 murmuró empujando con todas sus fuerzas. Déjame, dije, intentando ayudar, pero ella me apartó suavemente. Corre hacia la ventana si esto no abre. ¿Qué? Un ruido metálico la interrumpió. La puerta cedió. Abrió de golpe. Entra. Gritó Emilia empujándome primero. Entré. Casi tropezando. Emilia cerró la puerta y deslizó una barra metálica que encontró en el suelo para bloquearla. El hombre llegó apenas un segundo después. Golpeó la puerta con una fuerza brutal. No pueden esconderse para siempre. Los golpes retumbaron en las paredes, haciéndome temblar. Emilia me tomó del brazo. Tenemos que movernos. El cuarto de almacenamiento está más adelante. El pasillo del ala norte estaba oscuro, silencioso, con olor a humedad acumulada por años. Cada paso que dábamos resonaba como si el edificio entero contuviera la respiración. ¿Y si la libreta no está? Logré decir con voz entrecortada. Entonces encontraremos otra forma, respondió Emilia, pero si está aquí. Entonces Estela nos dejó un camino. Seguimos avanzando entre sombras largas. Al final del pasillo, una puerta metálica igual a la llave que el hombre tenía. El corazón me dio un vuelco. Ese es el cuarto, dijo Emilia. La puerta parecía tan vieja como el asilo mismo. Y al verla, comprendí que estábamos a punto de entrar al lugar donde se guardaba la verdad que Estela nunca pudo contar. Un último golpe resonó en la distancia. Él seguía allí. Él seguía buscándonos. Lucía, dijo Emilia, tomando aire profundamente. Prepárate. Y juntas. Dimos el siguiente paso hacia la oscuridad. La puerta metálica del cuarto de almacenamiento parecía más amenazante que todo el asilo combinado. No era solo su apariencia vieja y oxidada, ni el olor penetrante que salía por las rendijas. Era la sensación de que lo que guardaba dentro no había visto la luz en décadas. Emilia se detuvo frente a ella y me miró, como si quisiera asegurarse de que estaba preparada. Yo asentí, aunque mi respiración era un temblor difícil de controlar. Voy a intentar abrirla, murmuró ella. Buscó en sus bolsillos y sacó una pequeña herramienta. Una horquilla reforzada que parecía haber usado cientos de veces en su niñez. Se inclinó hacia la cerradura, observando el mecanismo con una precisión casi quirúrgica. Yo, detrás de ella, no dejaba de mirar hacia donde veníamos, temiendo ver la sombra del hombre aparecer en cualquier momento. Los golpes que él había dado antes ya no se escuchaban. Ese silencio repentino era peor que cualquier ruido. Era la calma del depredador que sabe que su presa no puede escapar. ¿Está cerca?, susurré sin moverme. No lo sé, respondió Emilia sin apartar la vista de la cerradura. Pero no se dio por vencido. Eso lo conozco bien. Un chasquido suave resonó en la puerta. Emilia contuvo la respiración. Giró la horquilla. Y la cerradura se dio con un sonido metálico que retumbó como un trueno en mi pecho. Lucía, dijo ella. Empujó la puerta lentamente hacia adentro. Un olor rancio salió al instante, una mezcla de humedad, papeles viejos y metal oxidado. Encendió una linterna pequeña que tenía en su chaqueta, iluminando un espacio estrecho y profundo. Cajas apiladas, estantes repletos de carpetas, frascos viejos y algo más, un archivador azul en la esquina. Lo sentimos al mismo tiempo. La libreta azul. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que casi me faltó el aire. Es ella, susurró Emilia, avanzando despacio. Dio 3 pasos y yo 2 detrás. La linterna iluminaba el archivador, donde descansaba la libreta, cubierta de polvo, como si hubiera esperado exactamente ese día para ser encontrada. Emilia extendió la mano, pero antes de tocarla, se detuvo. ¿Escuchaste eso?, murmuró. Me quedé en silencio. Al principio no escuché nada, pero luego, un leve crujido detrás de nosotras. No un golpe, no un paso firme, más bien el sonido de alguien intentando moverse sin ser detectado. Se me heló la sangre. Emilia apagó la linterna al instante. Oscuridad total. Emilia, dije en un susurro apenas audible. Shh. Pude sentir como mi corazón latía desbocado, como si fuera lo único que pudiera alertar al hombre de nuestra presencia. Pasaron segundos que se sintieron como minutos eternos. La oscuridad parecía envolvernos, tragarse todo. Entonces un clic sutil sonó en el pasillo. Una linterna. No la nuestra. Él estaba ahí. La luz se movió lentamente de un lado a otro, dibujando sombras largas en el piso del pasillo. Escuchamos su respiración. Era lenta, controlada, como si disfrutara el momento. Lo sabía, dijo su voz, suave, venenosa. Sabía que vendrían aquí. Emilia me tomó de la mano en la oscuridad y me apretó los dedos.
Un mensaje silencioso, tranquila. La luz comenzó a acercarse, centímetro a centímetro, hasta que su sombra cubrió la puerta entreabierta. ¿Crees que puedes escapar, Emilia?, dijo él, con un tono casi paternal pero cargado de amenaza. Siempre fuiste una niña difícil, siempre mirando donde no debías. Emilia soltó mi mano, no porque quisiera alejarse, sino porque necesitaba ambas para moverse. La sombra avanzó un poco más. ¿Y tú? Lucía, dijo entonces llamándome por mi nombre con una familiaridad que me revolvió el estómago. Te metiste en un mundo que no entiendes. Como tu hermana. Mi cuerpo tembló. Pero Emilia no tembló. Se movió hacia la izquierda con pasos delicados casi invisibles. Yo permanecí inmóvil. Si me movía, haría ruido. Si respiraba demasiado fuerte, él sabría dónde estaba. Están aquí adentro, dijo acercándose. Su luz iluminó brevemente el marco de la puerta del cuarto. Emilia, desde la oscuridad, tocó mi brazo, guiándome apenas hacia atrás, lentamente. Como si nuestra vida dependiera de no desplazar ni una mota de polvo. La linterna del hombre entró al cuarto. Yo contuve la respiración. La luz iluminó las cajas del frente, luego se movió hacia la derecha. Se detuvo. Él también. Su sombra se alargó y luego se acortó. Avanzó 2 pasos más. Emilia, en un movimiento suave, tomó la libreta azul. La guardó en su chaqueta sin hacer un solo sonido. Y entonces el hombre se giró. La luz fue directamente hacia donde yo estaba. Me encogí hacia atrás, mi espalda chocando con las cajas. Emilia reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia mí, sujetándome del brazo. Y justo cuando la luz nos alcanzó, Emilia empujó una estantería con todas sus fuerzas. El impacto fue brutal. La estantería cayó sobre el hombre con un estruendo metálico. Él gritó. La linterna rodó por el suelo. «Corre», gritó Emilia, sacándome del cuarto. Yo salí corriendo sin pensar, sintiendo el eco del grito detrás de nosotras, mezclándose con el ruido de la estantería cayendo y los papeles volando por el aire. Corrimos por el pasillo oscuro. Emilia respiraba rápido, pero no perdía el ritmo. ¿La tienes?, pregunté entre jadeos. Sí, respondió. La tengo. La libreta de Estela. La verdad. La pieza que faltaba. Pero el asilo no había terminado con nosotras. Y tampoco el hombre que acabábamos de dejar atrapado detrás. El eco de nuestros pasos resonaba en los muros del ala norte como si el edificio entero vibrara con nuestra huida. Emilia corría junto a mí, una mano sujetando mi brazo y la otra protegiendo la chaqueta donde había guardado la libreta azul. Yo apenas podía respirar, pero algo dentro de mí, quizá la fuerza que Estela me dejó sin saberlo, no me permitía detenerme. Sabía que la estantería caída no detendría al hombre por mucho tiempo. Sabía que él se levantaría. Y sabía que vendría por nosotras con más rabia de la que habíamos visto hasta ahora. Tenemos que salir del edificio, dijo Emilia sin girarse. No podemos quedarnos aquí. Conoce cada rincón. ¿Y si bloqueó la salida?, pregunté con dificultad. Entonces encontraremos otra. Me sorprendió la convicción de su voz, incluso con el miedo arañando el aire a nuestro alrededor. Emilia no era solo alguien con un pasado doloroso. Era una sobreviviente en el sentido más puro. Alguien que había aprendido a vivir en la oscuridad sin dejar de buscar la luz. Cuando llegamos al final del pasillo, un ventanal enorme, empolvado y con grietas, dejaba entrar la luz débil del exterior. Por aquí, indicó Emilia, empujando una puerta que daba a una escalera que descendía hacia un corredor lateral. Apenas abrimos, un golpe resonó desde arriba. Él había logrado salir. «Sigan corriendo», gritó el hombre desde el pasillo anterior, su voz más cargada de rabia que antes. «No tienen salida». Emilia me empujó hacia adelante y bajamos la escalera tan rápido como permitían nuestros pies. Yo casi resbalé en uno de los escalones húmedos, pero ella me sostuvo del antebrazo, impidiendo que cayera. El corredor lateral era más oscuro que los demás. Ventanas pequeñas, rotas, apenas dejaban entrar destellos de luz. Las sombras parecían moverse con nosotras. El aire era más frío, casi gélido, como si nadie hubiera pisado ese lugar en años. ¿Hacia dónde vamos?, pregunté. «Al sótano», respondió Emilia. Me detuve. ¿Qué? Emilia, no podemos. Es la única salida que él no piensa que usaremos, dijo, volteando hacia mí. Desde niña, los empleados usaban un túnel para sacar basura y suministros. Está conectado al sótano. Si todavía existe, podemos salir por ahí sin que él lo vea. Antes de que pudiera replicar, un golpe sonó detrás de nosotras. Esta vez más cercano. Él venía. Emilia me agarró la muñeca y me arrastró hacia el final del pasillo. Yo corría casi sin sentir mis piernas, impulsada únicamente por el instinto más primario: sobrevivir. El pasillo terminaba en una puerta gruesa con una pequeña placa oxidada que decía «acceso restringido». Emilia la empujó, pero no se abrió.
¿Tiene seguro?, murmuré con desesperación. No. Está hinchada por la humedad. Emilia apoyó el hombro contra la puerta. Ayúdame. Apreté mis manos contra la madera húmeda y empujé con todas mis fuerzas. La puerta apenas cedió. Otro golpe fuerte resonó detrás. Esta vez seguido de algo peor. El crujido del metal forzándose. Él estaba rompiendo la barra que Emilia había usado para bloquear la puerta del ala norte. Más fuerte, Lucía, rogó Emilia. Empujé. Ella empujó. El marco gimió. Y finalmente, con un sonido sordo, cedió. La puerta se abrió de golpe hacia un pasillo estrecho que descendía con escalones irregulares. Un olor a humedad vieja y moho nos golpeó en el rostro. Rápido, dio Emilia. Nos adentramos en la oscuridad apenas iluminada por la linterna que Emilia había recuperado del suelo. La escalera parecía no terminar nunca, como si descendiera hacia un nivel donde el tiempo se había detenido. ¿Seguro que aquí hay una salida?, pregunté, sintiendo como el pánico volvía a trepar por mi pecho. Mi madre la usaba, tenía que existir todavía. Llegamos al final de la escalera y entramos a un sótano amplio lleno de cajas, muebles viejos y tuberías oxidadas que crujían con cada paso que dábamos. El aire era tan denso que parecía tierra. Emilia dirigió la luz de la linterna hacia la parte inferior de una pared cubierta de musgo. Ahí, dijo, señalando un hueco rectangular cubierto por una rejilla metálica enorme. Ese es el túnel. Me acerqué. ¿Podemos moverla? Con 2 personas sí. Pero justo cuando nos disponíamos a intentarlo, se escuchó un sonido que paralizó mi alma. El eco de pasos, esta vez dentro del mismo nivel en el que estábamos. Él nos había seguido. Emilia me miró con desesperación y resolución mezcladas. Lucía, si no podemos moverla rápido, tendrás que arrastrarte primero. Yo la sostendré desde atrás. No voy a dejarte, dije, asustada de mi propia voz. Esto no es una elección, respondió. Nos necesita vivas. Las 2. Pero si solo una sale con la libreta. Emilia no. Otra vez, pasos. Más cerca. Emilia apoyó ambas manos en la rejilla y comenzó a levantar con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo delgado. Yo me uní a ella. La rejilla gimió, chirrió y finalmente, con un esfuerzo tremendo, se levantó lo suficiente para dejar un hueco estrecho. Entra, dijo ella. No sin ti. Lucía. Entra. Los pasos se hicieron más fuertes, como martillazos sobre el cemento. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y me metí en el hueco. El metal rozó mi espalda y mis brazos, pero me arrastré hacia el interior del túnel. Cuando volteé, Emilia estaba empujando la rejilla para cerrarla desde fuera. No lo hagas, grité. Voy detrás de ti, respondió. Solo necesito distraerlo unos segundos. Emilia. Pero no hubo tiempo para más. Un disparo resonó. El eco llenó el sótano. Mi corazón se detuvo. Emilia. Ella cayó hacia atrás, desplomándose contra el suelo, pero alcanzó a empujar la rejilla lo suficiente para atraparla a medias, protegiéndome del alcance del hombre. Su voz llegó hacia mí débil pero firme. Lucía, corre. Y entonces, vi sus ojos. No había miedo. Había determinación. La determinación de alguien que había decidido que la verdad valía más que su propia seguridad. Detrás de ella, el hombre apareció en la penumbra, y su sombra cayó sobre ella como una sentencia. Corre, repitió Emilia. Y yo, con lágrimas ardiéndome en el rostro, obedecí. Porque sabía que si me detenía, lo perderíamos todo. El túnel era estrecho, tan bajo que apenas podía moverme sin raspar mis brazos contra las paredes húmedas. El aire allí dentro era espeso, cargado de tierra, como si nadie hubiera respirado en ese lugar en décadas. Pero lo único que escuchaba era el eco del disparo, y la voz de Emilia diciéndome que corriera. Intenté no pensar en lo que acababa de pasar. Pero cada vez que avanzaba un poco más, sentía una presión en el pecho que casi me obligaba a detenerme. Aún así, seguí arrastrándome, sabiendo que cada segundo contaba. Escuché ruidos detrás de mí. No podía distinguir si eran pasos, movimiento de metal o simplemente mi mente traicionándome por el miedo. Pero no me atreví a mirar atrás. Tenía la libreta de Stella conmigo, y aunque cada fibra de mi ser quería volver a buscar a Emilia, sabía que ella había decidido protegerme. Decidió proteger la verdad. El túnel siguió recto unos metros más. Luego giró en una curva angosta que me obligó a inclinar aún más el cuerpo. Mi respiración era irregular. Mis manos temblaban al tocar las piedras húmedas. De pronto, una corriente de aire frío rozó mi rostro. Un alivio momentáneo se instaló en mí. Había una salida cerca. Era la primera señal de que no moriría enterrada allí. Al final del túnel, vi un brillo tenue, como si la luz del exterior apenas lograra filtrarse por una abertura. Aceleré, empujándome con los codos, ignorando el dolor en mis rodillas. Cuando llegué, descubrí una rejilla más pequeña, oxidada, pero no asegurada.
La empujé con ambas manos. Cedió lentamente, dejando entrar una bocanada de aire fresco que me llenó los pulmones con una mezcla de alivio y desesperación. Salí del túnel y caí en un área boscosa detrás del asilo. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y ramas secas que se quebraron bajo mi peso. Me incorporé con dificultad, limpiándome el polvo y la tierra del rostro, intentando recuperar el ritmo de mi respiración. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que él encontrara la salida, o si ya estaba en camino. Tomé la libreta azul entre mis manos. Estaba tibia como si guardara el pulso de Estela. La abracé contra mi pecho y miré hacia el edificio. El asilo Santa Mirta se levantaba frente a mí como un gigante herido, silencioso, pero aún lleno de sombras capaces de tragarse a cualquiera. Quise gritar el nombre de Emilia. Quise correr hacia la entrada, desafiar al hombre y suplicarle que no la lastimara más. Pero sabía que eso no cambiaría nada. Sabía que ella había tomado su decisión para que yo pudiera salir viva. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo el olor a humedad del edificio abandonado. Era como si la naturaleza misma intentara advertirme que no volviera. Miré hacia el bosque. El coche estaba aún lejos, pero la carretera no podía estar demasiado lejos de allí. Solo necesitaba avanzar. Di un paso. Luego otro. Cada uno se sentía como caminar sobre arena movediza, pero seguía. La libreta pesaba como un corazón adicional latiendo dentro de mí. Mientras caminaba, los recuerdos golpeaban mi mente. Estela riendo en el jardín, mi madre guardando papeles en secreto. Darío leyendo el periódico sin saber que nuestras vidas estaban a punto de romperse. Adrián tomando de la mano a Emilia en la primera cena. Y ahora, Emilia dentro del asilo, enfrentando sola a un hombre que había arruinado tantas vidas. Una punzada en el pecho me obligó a detenerme. ¿Y si ella? No. No podía permitir que ese pensamiento me paralizara. Tenía que creer que seguía viva. Tenía que creer que su sacrificio no sería en vano. Apreté los puños y seguí avanzando. El bosque comenzó a aclararse. El sonido lejano de autos, de la ciudad regresando poco a poco, se coló entre los árboles. Cuando finalmente llegué a un camino de tierra que reconocí vagamente, sentí mis fuerzas devolverme en fragmentos. A lo lejos escuché un trueno, o eso pensé al principio, pero luego me di cuenta de que no era un trueno, era otro disparo. No supe si venía del asilo o de más lejos, pero el sonido me atravesó como un cuchillo helado. Mis piernas se debilitaron, y por un segundo quise caer al suelo y quedarme allí para siempre. Pero no lo hice. Caminé, con el alma desgarrada, pero con un propósito. Llegué finalmente a un punto donde pude ver la carretera. Me detuve en la sombra de los árboles, asegurándome de que nadie me siguiera. El coche de Emilia estaba lejos, pero aún debía estar donde lo dejamos. Si lograba llegar, tendría una oportunidad de escapar. Tomé la libreta una vez más. Te prometo que tu verdad no morirá aquí, murmuré en voz baja, sin saber si se lo decía a Estela o a Emilia. Y entonces, con todo el valor que aún quedaba en mí, salí a la carretera y comencé a correr.